Esto es El aullido del lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos grabando en Toledo, en la peluquería Rock and Bellas de mi amiga Carmen. Y estoy a su vez para charlar con él, con mi amigo Antonio Curado, que es doctor en Filología Clásica y profesor desde hace ya casi 20 años de enseñanza secundaria, de latín y griego, en bachillerato, en secundaria, casi 20 años de enseñanza. Un día tendrás que se dice pronto. Un día tendrás que venir aquí a hablarnos de enseñanza, pero hoy quiero hablar contigo de cultura clásica, que es un tema que me apasiona y con el cual hemos hablado muchas veces en los bares, los dos, sobre la Odisea, Ulises, la Ilíada, César. Entonces, para mí la cultura clásica es como una fuente de la que podríamos beber para despertar y que sin embargo la tenemos completamente olvidada, aunque se estudie en los colegios. Y los bares, como bien has dicho aquí, también son academias de clasicismo. La vista está, ¿no? La vista está, vale. De nuestro trayecto vital. Entonces, yo aquí tengo varias cosas anotadas para comentarte. Podríamos enrollarnos a hablar de cultura clásica durante horas. Pero yo tengo seleccionadas como 3 cositas. En otro programa que vengas, seguimos hablando de cultura clásica. Y en lugar de hacerlo en los bares con las cañas, lo hacemos aquí frente a la cámara. Entonces, fíjate, me decías ayer, creo que era, que la cultura clásica empieza ya directamente con una obra suprema, de una perfección sublime, la Odisea. O sea, empieza en lo más alto, la Odisea. Y a su vez la Odisea comienza con una escena que a mí a nivel personal me impresiona. Ulises está en la isla de Calipso, de la ninfa Calipso. Sí. En esa isla de la isla Calipso se está como en el paraíso terrenal. No se envejece, no se pasa hambre, no se enferma. Calipso siempre está hermosa y siempre te atrae. Está enamorada de ti. Tienes la mujer más hermosa que puedas imaginar en el paraje más idílico que puedas también soñar. Y nunca, nunca esa situación decrece. Bien, pues Ulises, a pesar de estar en el paraíso terrenal, dice que él se tiene que ir. Que sí, que Calipso es muy hermosa, pero que él tiene que volver a su casa, con su mujer Penélope. Y Calipso le dice, ¿sabes que tu mujer algún día envejecerá? Y que nunca, nunca será ni la mitad de hermosa de lo que soy yo. Y Ulises dice, me da igual, es que ella es mi mujer. Y también le dice Calipso, sabes que si sales al mar, las olas te pueden hundir, te pueden matar, y aquí estás protegido, nunca te pasará nada. Protegido. Y Ulises dice, ya, pero es que yo no he venido al mundo a estar en una isla contigo, he venido a cumplir mi destino, aunque este destino sea que me traguen las olas del mar. Claro, yo tengo aquí anotado que ese párrafo siempre me ha dado que pensar, porque he dicho, vaya, vivir en serio para el hombre clásico no es aspirar a un paraíso terrenal como el burgués contemporáneo. Mira, ese apunte fundamental de que en efecto la cultura del mundo antiguo comienza con una obra perfecta. Bueno, con 2 obras perfectas. La Ilíada y sobre todo la Odisea, que narrativamente es un prodigio que no fue probablemente igualado en toda la antigüedad, por lo menos lógicamente de lo que conservamos, pero seguramente de lo que no conservamos también, porque si hubiera habido una obra de esa altura, no habría llegado referencias. Claro, y se nos hubiera conservado, ¿no? Prácticamente realmente todo lo importante, todo lo sustancial de la literatura clásica, tanto griega como latina, la conservamos. Y lo que ocurre con la Odisea es que desde ahí arranca la cultura griega y los conflictos inherentes al hombre griego y luego posteriormente al hombre helenístico, a la cultura clásica, todas sus contradicciones están ya latentes ahí. Porque luego, después de charlar contigo, estaba pensando, ¿no? Que es esa oposición que tienes entre el hombre que tiene un fin y tiene un destino que persegue, sí, un telos, ¿no? Una finalidad, una moira, que está el destino que está escrito y lo dice y tiene que cumplirlo. Realmente en la propia Odisea ya se pone en contraposición, porque están sus compañeros de barco. Ten en cuenta que cuando Odiseo está allí ya en la isla de Ogygia con Calipso, sus camaradas ya la tripulación. Claro, han desaparecido totalmente, porque son individuos, ¿no? que en la historia con Circe, que se convierten en cerdos, ¿no? Han perdido el rumbo, su tripulación van olvidando cuál era su telos. Porque Odiseo está impregnado de un concepto muy importante y fundamental que hay en la antigüedad, pues esa idea de virtud, de virtus, ¿no? Que traducían los griegos, nombraba a los griegos con el nombre de arete, ¿no? Eso era algo que era intrínseco a cierta naturaleza. Luego, claro, la gran revolución sofística en la Atenas clásica, pues de alguna manera
la gran revolución es que dicen que esa arete se puede aprender, se puede adquirir. Estos personajes lo tenían porque sí. Y el personaje de Odiseo es más fascinante porque, a diferencia de lo que se suele decir, que siempre se dice que en la prosa de ficción o en la poesía de ficción narrativa, como la poesía épica homérica o la de Apolonio de Rodas o cualquier autor posterior, no sé, Roma de Virgilio o cualquiera, todos estos personajes, digamos que están un poco estereotipados y no evolucionan. Como si fueran personajes planos. Claro, la gran revolución de la narrativa moderna, esto se estudia siempre que se habla del Quijote, es decir, Quijote es un personaje que va evolucionando. Pero también ocurre en el Lazarillo de Tormes, por ejemplo. Sí, lo que se dice es que el personaje de Odiseo de la cultura clásica no es alguien que sufra evoluciones ni cambios. Claro, permanece siempre igual y tiene esas cualidades. Pero sí, si uno lee la Odisea con detenimiento, observa que en Odiseo sí se van percibiendo cambios. Y es probablemente el personaje más proteico casi, ¿no? de toda la tradición, de todas las sagas clásicas, ¿no? Porque se nos presenta muy habitualmente como un señor bastante taimado, ¿no? Y muy astuto. Y sí, incluso hay una tradición apócrifa que fíjate lo que cuenta, que dice que, no sé, lo leía en relación a algunos de las comedias, dramas que van a terminar en comedia después del teatro de Eurípides, que llegaban a decir que había esa tradición apócrifa que decía que una vez que Odiseo cumplía su misión de volver a Ítaca y acabar con los pretendientes, que volver con Penélope, etcétera. Sí. Bueno, pues que ya una vez que había cumplido su misión se volvía con Calipso a la isla de Ogygia, porque bueno, esa tradición es una tradición de farsa, ¿no? Digamos, de sí, farsa. Es de farsa, pero al fin y al cabo lo que está planteando satírico. En cualquier caso es que a día de hoy, si tú a cualquier hombre pequeño burgués de nuestro tiempo le propones ir a la isla de Calipso, jamás la abandonaría. Claro, porque mientras que el hombre griego dice, no, perdona, yo es que aquí no voy a estar en un paraíso terrenal, yo tengo un destino que cumplir. Sí, pero también había hombres griegos que quedaban en la isla de Calipso sin ningún problema. Hombre, ¿sabes? La tripulación va fallando. Y por eso el drama satírico, ¿no? De Eurípides y todo esto, y esa tradición... Sí, pero eso es posterior. Yo apelo a que el origen mismo de la tradición grecolatina, en la Odisea, nada más empezar... Está esa idea. Una idea de virtus, de arete, de un tipo como Ulises que dice, renuncio a lo que más pueda aspirar un hombre materialista. Su misión, siempre la que sea en la Odisea, evidentemente, es volver, ¿no? Pero tal y como nos lo presenta, por ejemplo, Sófocles en Filoctetes, que es intentando engañar por todos los medios al pobre Filoctetes para que le dé las armas que son necesarias para tomar Troya. Y él hace todo tipo de argucias y todo tipo de engaños, hasta vamos, como un personaje profundamente antipático, ¿no? Pero claro, no es así como nos lo presenta. Hombre, vamos a ver, si me estás hablando de Filoctetes y de cómo... Odiseo... Sí, como Odiseo se las apaña para cogerse con las armas. Pero que es un personaje poliédrico Pero en la Odisea no es tan poliédrico, en la Odisea sí que refleja más ese espíritu de arete. Claro. Por eso digo que la obra empieza, como tú dices, la cultura clásica empieza con una obra ya que está tocando el techo. Es como si la cultura clásica hubiera ido avanzando hacia... arquitectónicamente. No hay nada tan perfecto en la literatura antigua como la Odisea. Bueno, la Ilíada tiene muchos más... Sí, pero la Odisea yo creo que es más... Otra cosa que quería comentarte y que viene un poco al hilo de lo que me vienes mencionando, ayer lo estábamos hablando y me decías, es que claro, la Odisea, la Ilíada, el teatro clásico, todo esto a veces se ofrece en la época contemporánea con un mensaje que tú dices que es completamente falaz. Sí. Que es el mensaje según el cual son obras perfectamente actuales que puede entender el hombre de nuestro tiempo porque reflejan las preocupaciones de un hombre de nuestro tiempo. Claro. Y tú dices que eso no es verdad. Que en el teatro clásico y en la cultura clásica están hablando de un mundo que ya no existe. Claro. Vamos a ver, es que esto es cualquiera que haya ido, por ejemplo, al Festival de Teatro de Mérida o tal, siempre en la misma retahíla de estas obras que son totalmente actuales. Venga, las troyanas de Eurípides, el horror de la guerra. Y usted, mire, es que usted las troyanas de Eurípides me está hablando del horror de Hécuba, claro, que Hécuba es una reina, es la mujer de Príamo, ¿no? Y ha sido pues despojada de toda su riqueza, de toda su grandeza, ¿no? De todo el oropel que tenía como reina. Claro, y se ha convertido en una esclava
pues son mujeres que se convierten en esclavas. Claro, el horror de la guerra, no me diga usted, el horror de la guerra, si hubiera sido a la inversa, ¿sabes? Estuviéramos hablando de que los troyanos son los que consiguen derrotar a los aqueos. Claro, a las huestes aqueas, no estaríamos hablando de eso, ¿no? Estaríamos hablando de una reina orgullosa que pisotearía cabezas igualmente, ¿no? Y ese ejemplo porque siempre se vuelve sobre lo mismo. La antigüedad, efectivamente, hay una serie de cuestiones que son inherentes al ser humano y que son universales. Si yo leo en Catulo odio y amo, pues claro, está hablando del odio y el amor. Que es algo que siempre va a estar. Claro, ahora bien, el odio y el amor, ¿cómo lo entendía Catulo realmente? ¿Lo entendía como lo entendemos o lo percibimos nosotros? Claro, es que es ahí donde tú dices que eso no ocurre de ninguna manera. No. Los valores del mundo clásico, la comprensión de los valores del mundo clásico requieren una cosa, que es mucho estudio, una lectura detenida. Y ahora mismo el mundo clásico se nos está presentando con productos así teatrales. Bueno, es que me estaba acordando ahora mismo, me venía a la cabeza viendo un montaje de los persas de Esquilo, de Calixto Vieito en el festival de Mérida, que vamos, me dio auténtica vergüenza ajena, pero no por purista, pues se puede, si no hablamos de que se pueda modernizar es que era una auténtica falta absoluta de comprensión del texto de Esquilo, ¿no? O sea, no conocían la cultura clásica, claro, y habían hecho una comprensión completamente desmadejada. Claro, y se hacen lecturas superficiales, hay veces que no, por ejemplo, una persona que trata los textos clásicos con mucha profundidad en el teatro, que es Rafael Álvarez el Brujo, que ha hecho montajes con Plauto y con Apuleyo, Las Noderos, pues este señor tiene un bagaje intelectual y una profundidad de miras. No se lee ni se estudia en profundidad la cultura clásica. Y se vende como algo... y se vende como producto de... Mira, es que los clásicos nos hablan a nosotros mismos. Eso de que los clásicos nos hablan a nosotros mismos, a lo mejor sí nos hablarán, ellos hablaban a sí mismos. Hombre, evidentemente tenían un concepto de inmortalidad, algunas veces muy obvio, ¿no? Como en la poesía de Horacio, que lo dice, Ovidio, esa idea de la fama eterna, ¿no? Que llegará hasta sobrevivirá. Pero yo creo que en realidad lo que ocurre aquí es que a veces no se entiende que la cultura clásica, estará de acuerdo conmigo, es que es de un mundo, no es que exista, es que cuando existía la cultura clásica no existía ni el cristianismo. Claro. O sea, claro, es que estamos hablando de un mundo lejano. Claro, y tendemos a ver todos los presupuestos, la idea de la clemencia, yo que sé, la piedad, por ejemplo. La piedad es un concepto pues cristiano. Previamente apenas se da. Claro. Pero claro, cuando tú ves la imagen de un César piadoso, que la gente se le pone pues sus derrotados, ¿no? Se tumban delante de él y lloran, o termina la guerra civil y perdona a todos sus rivales políticos, que luego son los que se lo van a cargar, por otra parte, sí. Claro, pues tú ahí estás viendo un acto que de piedad, pero no, es un concepto, es la clemencia, es una máxima absolutamente... derivada de una grandeza de señor. Claro, de una grandeza... No de un sentimiento cristiano a esa persona que, como decía Ortega, que hablábamos ahí, que era el más importante ser humano que jamás hubiera existido. De César. ¿Y por qué dices bueno, eso lo dice Ortega y Gasset? Que Ortega y Gasset dijera que César era el ser humano más importante de la historia de la humanidad, da para un vídeo que habría que hablar aquí. Otro tema importante que tengo aquí anotado y que además a mí me falta, o sea, necesito leer más sobre él, estoy un poco... porque me apasiona, pero me falta, y es el tema de la Eneida. La Eneida es el gran poema romano. Es una especie de poema y épica para hacer un paradigma identitario de Roma. O sea, la épica y la poesía de la identidad de qué es Roma está en la Eneida. Entonces, yo te planteo, ¿cómo funciona la Eneida a nivel identitario en Roma y para los romanos? ¿Realmente la Eneida se convierte en su bandera de quiénes somos y hacia dónde venimos? Texto referencial. Pero la Eneida es un éxito en el sentido de que es un proyecto creado, es literatura de encargo. Sí, de Augusto, el escriban una... Aquí tenemos, realmente de Augusto. Augusto era un gobernante, no era un individuo excesivamente brillante, per se, pero fue un gobernante muy sabio porque hizo lo que deben hacer los gobernantes, los mejores gobernantes, que es reunirse de personas muy brillantes, que son los que realmente te orientan y te dan consejos. Aquí tenías a Agripa, lo militar, lo urbanístico, lo político, y tenías, por ejemplo, lo cultural, a Gayo Cilio Mecenas, ¿no? que es el individuo, ¿no? que introduce a todos estos personajes, Horacio, Propercio, Virgilio, en los círculos, ¿no? Literarios y fíjate, mecenas, ¿no? Lo que implica ese nombre. Bueno, pues
Cuando toma Virgilio ese encargo, Virgilio es ya el gran poeta romano porque ha creado la obra, el texto poético más perfecto que existe en lengua latina, que son las geórgicas. Las bucólicas previamente, pero son un género más ligero, y crea ese texto con referencia con la referencia de Hesíodo y los trabajos y los días. Y eso es decir, no se lo encarga a cualquiera, se lo encarga a una persona que ya es el referente poético fundamental. El poeta consagrado de Roma. Exactamente, un bate ya. Incluso antes de que se hiciera la Eneida, igual que ahora mismo, pues yo qué sé, cuando se hizo Lo que el viento se llevó, pues la gente decía, la película más importante que jamás se va a hacer, ¿verdad? Y no había aparecido, pero había una expectación absolutamente brutal. Sí. Pues con la Eneida pasaba algo parecido. Tenemos incluso un texto de Propercio que no sin cierta sorna dice, viene algo mayor que la Ilíada, se acerca algo mayor que la Ilíada. Bueno, el hecho es que la Eneida nunca se terminó realmente. Te comentaba, ¿no?, que Virgilio intentó incluso quemar la obra porque estaba incompleta. Sí. Pero el hecho es que una vez que surgió esa obra, se publicó esa obra, fue el referente fundamental, como antes había sido los Anales de Ennio, que habían sido el canto nacional hasta el momento, ¿no?, hasta que surge la Eneida. Hay un momento, para entender toda la génesis de la Eneida, es una cuestión muy compleja evidentemente, pero hay un momento crucial, que es cuando Julio César da el elogio fúnebre de su tía Julia y se hace descendiente a él y a toda su familia con ellos de Julo, el hijo de Eneas, y por tanto se remonta a los fundadores, a la familia, a los propios fundadores de Roma. Es todo un proyecto político de propaganda muy potente de Augusto, que ha sido imitado hasta la saciedad. Y que en la forma literaria de Eneas y de la Eneida, pues tiene su momento culminante, más importante. ¿Cómo se refleja ahí esa grandeza de Roma? Identificándola de alguna manera, pues un poco ahí con la familia Julio-Claudia, con los Julios realmente, ¿no? O sea, esa familia es la que está continuando la dinastía de Eneas, los fundadores originarios. Claro. Que bueno, que luego Augusto realmente era Julio, pero muy secundariamente, era hijo de una sobrina, ¿no?, de César, ¿no? Pero bueno, la cuestión aquí es que la Eneida acaba siendo como el poema identitario nacional de Roma. ¿Y cómo desde nuestra época podemos acercarnos a ese poema y qué nos enseña respecto de la necesidad de un marco identitario? Mira, no es fácil leer la Eneida, igual yo creo que es más fácil leer la Odisea. Y que la lección de la Odisea tiene mucho más que ver con esto. La Odisea nos dice, sigue tu camino, viajero, cumple tu misión. Esto está también en la Eneida, la idea del fatum como un destino inapelable, que es fundar una nueva ciudad, ¿no? Pero el personaje de Eneas, creo que tal y como lo hace Virgilio, está más desvaído, ¿no? Está menos delineado. Tiene menos arete. Que el poliédrico Odiseo, homérico. Y eso quizás sea una de las cosas que dota quizá para el lector moderno de más interés, como poesía épica, poesía narrativa, la Odisea antes que la Eneida. Pero nos dice una cosa que aparece ahí, y se dice, ¿no?, en las palabras en el libro sexto, ¿no?, de tu romano recuerda dirigir a los pueblos y dominar al soberbio. Esa es tu función, ¿no? Dirigir a los pueblos y dominar al soberbio. Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Esa idea es la que está bien presente en la Eneida y es la función que tiene o tuvo Roma, ¿no? Que tiene, mientras algunos sigamos portando la llama de Vesta. Ok, tío, fuerza y honor, joder.